Y ya estamos cerrando la semana, y qué semana, con el aviso de que en unos días más, en otros días más en el calendario, Estados Unidos estará activando nuevas reglas para permitir el ingreso de productos a su mercado. Reglas que se agregan a otras que el presidente Trump ha venido activando en estos meses de su presidencia. Reglas y también condiciones para hacer negocios. Gobiernos y compañías, por supuesto, que ya están revisando los detalles y todo en preparación de ese nuevo escenario. En ese escenario global, por cierto, el anuncio fue recibido con cierto pesimismo. Los precios accionarios en Asia y en Europa vivieron una jornada de pérdidas. Las bajas fueron lideradas en Asia por Corea del Sur, seguidas por Japón también. Fue un viernes teñido de rojo, al igual que en Europa, con bajas lideradas por Francia, Alemania en las bolsas y, por supuesto, en los precios accionarios, en parte por la falta de detalles de estos acuerdos que se han anunciado y que se anuncian como una gran victoria, pero también el efecto que tendrían, por ejemplo, sobre una economía europea que está alicaída. También números rojos, se tiñeron de rojo los precios accionarios en Estados Unidos. Agregue esto, o hay que poner quizá antes al ánimo de los inversionistas, en particular en Estados Unidos, otro dato. Y este fue el de la creación de trabajos en julio. 73,000 empleos que se crearon, menos de lo esperado. 2/3 partes de esos empleos están en los sectores de cuidado de la salud. La tasa de desempleo subió 4,2%. El Departamento del Trabajo además revisó sus cifras de los meses previos. En mayo la economía estadounidense solo agregó 19,000 trabajos, en junio apenas 14,000. Es decir, en 2 meses la corrección de los datos fue de 258,000 empleos. Y el año pasado estábamos hablando de una creación promedio de 168,000 empleos al mes. Pero estos números para el presidente Donald Trump están alterados, así lo dijo en 2 posteos de la red Truth Social y así lo declaró en algunos intercambios con la prensa, incluso sugiriendo Trump que están alterados para hacer ver mal a los republicanos y a él. Argumento que usó para despedir a la encargada de la Oficina de Estadísticas Laborales, ahí la ve, aduciendo razones políticas porque, dijo Trump, Erika McIntyre fue designada por el presidente Joe Biden al cargo. Lo cierto sí es que ese cargo fue confirmado por el Senado y fue confirmado por 86 votos a 8. Es decir, hubo republicanos ahí. El presidente Trump así también sentó la duda sobre las estadísticas de empleo. Bueno, antes del despido comentó a CNN sobre los datos de empleo el propio presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, quien también se refirió a los aranceles. The uncertainty, right? Don't forget, we were in the midst of restructuring the global trading system in a way that hasn't been done in decades. The president is standing up for American workers and American firms for the first time in decades. And of course, that was going to induce some uncertainty. It induced some volatility in financial markets. And we can see it induces some volatility in economic data too. But that uncertainty is resolved. The tariff rates are set. The one big beautiful bill is law. It's going to get better from here. Bueno, ya me acompaña Jorge Suárez Vélez desde Nueva York para analizar este tema. Y Jorge, yo quería poner este soundbite, este extracto de esa declaración, porque hay muchas cosas interesantes de lo que se dice ahí. El hecho de que se llene la boca a la administración Trump, y con justa razón porque nadie parece hacer nada en sentido contrario, de que estamos arreglando el nuevo orden mundial comercial, estamos cambiando las reglas. Es Estados Unidos cambiándole las reglas a todo el mundo. Y en alguna ocasión el presidente Trump dijo que hace lo que hace, no importa qué, porque puede. Y esto no es la excepción. Hola Gaby, mira, si en algún momento nos cabía duda de si los aranceles y estas políticas que ha decidido la administración Trump eran buenas o malas para la economía, la realidad es que las cifras de hoy corroboran que por todas partes les está pegando. Como tú bien señalaste en la introducción, la revisión que se hizo a las cifras de empleo del último trimestre señalan que este sería el peor trimestre que ha habido en más o menos 25 años. Quitando obviamente nada más los trimestres que ocurrieron durante la pandemia. Realmente una de las partes más alarmantes de esto es que el sector de manufacturas perdió empleos los 3 meses, es decir,
Si lo que quería hacer aranceles para forzar a que regrese capacidad manufacturera a Estados Unidos, simple y sencillamente eso no está ocurriendo y de hecho probablemente los incrementos en costos de insumos están provocando que se despida personal, no que se contrate nuevo. Por el otro lado, tienes también cifras de inflación, particularmente inflación subyacente al alza. Esta, te recuerdo que es la medida que más incide en las decisiones de la Reserva Federal. Y tienes al mismo tiempo una economía que en estos 2 trimestres ha crecido como 40% menos de lo que se esperaba en el mes de noviembre. Entonces, por todos lados, estas políticas no están funcionando y me parece, aparte, alarmante que decidan, porque no les gustó el mensaje, fusilar al mensajero. Así que esto realmente fue un muy, muy mal día para la administración Trump. Bueno, y además, Jorge, yo te iba a preguntar, ¿hay razones para pensar que está politizada esta experta, que además fue confirmada por el Congreso, cuando ya también tenemos un patrón de conducta o reacciones del presidente Trump y hace chivos expiatorios a la Reserva Federal, a sus predecesores, cuando no es Biden es Obama, etcétera? Pero en esta ocasión está tocando y levantando duda sobre la politización o no de la Oficina de Estadísticas, cuando él acusa y ahora nos preguntamos si lo que acaba de hacer en realidad es eso, él mismo. Mira, la metodología es bastante clara y es una metodología que cada año se revisa por parte de economistas independientes. Todos sabemos que la Oficina de Estadísticas Laborales no es partidista, es decir, son funcionarios que prevalecen independientemente de quién esté en el poder, de qué partido esté en el poder, y la metodología se publica con todo detalle, se publican tanto la metodología para las encuestas, los márgenes de error, las correcciones, se explica por qué se hicieron. Es decir, sería muy difícil pensar que estas se van a manipular. Como tú sabes, el primer viernes de cada mes se dan las cifras laborales. Siempre son preliminares. Estas provienen de una encuesta de 122,000 negocios o empleadores patrones, pero lo que sabemos es que alrededor del 70% de esos 122,000 contestan inmediatamente que tienden a ser las empresas más grandes y más sofisticadas. Pero el otro 20-30%, que son usualmente negocios pequeños, se van tardando en reportar y conforme lo hacen se van ajustando las cifras. Evidentemente esto es una encuesta, o sea, no es que se ponen a contar los empleos. También una vez al año se hace un procedimiento donde se coteja la información, por ejemplo, con las cifras de seguro de desempleo y algunos datos son un poco más precisos. Pero nunca se ha pretendido que este sea un dato exacto. Sabemos que siempre hay ajustes, pero lo otro también que sabemos, Gaby, es que este fue un periodo muy inusual para la economía debido precisamente a la entrada en vigor de los aranceles y en estos grandes cambios, digamos, más estructurales, tiende a haber revisiones, son mucho más fuertes, así que no es raro, digamos, que haya habido una revisión de esa magnitud. A ver, desde abril y antes, las empresas y los consumidores tuvieron que alterar sus hábitos para asegurar suministros y ahí ya quedó una primera alteración en los datos y ahora vimos cómo esa alteración de los datos se reflejó en la lectura del Producto Interno Bruto del segundo trimestre del año y ahora vienen estas reglas y lo que se está alterando también es la cadena de suministro de muchísimas compañías y qué decir de los negocios, micronegocios de tanta gente, Jorge. Pero ¿tú sabes qué es lo que me parece más irónico? Que al presidente Trump no le gustan estos datos, pero estos datos de empleo podrían abrir la puerta más a la posibilidad de algo que él quiere, y es que la Reserva Federal baje la tasa de interés. Eso es lo más increíble de todo esto. Todo lo que dijiste, palabra por hablar, estoy de acuerdo con ello. Para que quienes nos ven entiendan a qué te refieres con eso, la cifra negativa del primer trimestre fue negativa porque tú en los datos del PIB, digamos, las importaciones cuando crecen reducen el crecimiento del PIB. Las importaciones del primer trimestre fueron enormes porque se veía venir los aranceles. Las importaciones del segundo trimestre fueron bajísimas porque ya habías importado el primer trimestre y eso hizo que el PIB del segundo trimestre se reportara muy fuerte al alza. Entonces, no hay nada de raro, digamos, en todo esto, pero sí vemos el impacto de estas políticas en esos 3 factores: inflación, crecimiento y empleo. Y como bien dices, probablemente esto podría ser que la Reserva Federal esté más tentada en bajar tasas de interés porque claramente el mercado laboral, como dije, tuvo el peor trimestre en décadas.
Sí, no, no, no. Bueno, para cerrar, Jorge, el último minuto. Que esta es la mejor reacción que pueden tener los líderes y los países. ¿Por qué es tan fácil para una administración de un gobierno de un país como Estados Unidos hacer este cambio tan brusco y dejarlo con este nivel de incertidumbre sin que nadie haga algo opuesto? ¿Por qué así? Yo creo que porque Estados Unidos es una democracia, Gaby, y lo que tendrá que ocurrir es que conforme esto afecte a los votantes, van a responder a estas políticas en noviembre del próximo año. Goldman Sachs acaba de reportar que 80% de las tarifas están siendo pagadas o van a ser pagadas por los consumidores, y este es algo que le van a empezar a pasar factura a Trump, porque una de las razones que la llevó al poder fue precisamente la inflación que hubo en el gobierno de Biden. No es la primera vez que un presidente se lanza contra el mensajero. Fíjate qué chistoso, lo hizo Nixon en los 70. Despidió a todos los judíos que había en la oficina de estadísticas laborales porque tenía la teoría de que había una conspiración judía contra él. Entonces pueden hacer lo que quieran en cuanto a convencer de que los datos están manipulados. Lo que no puedes manipular es cómo se siente la gente, y la gente va a responder con su voto, y habrá que ver cómo esto va evolucionando y si Trump tiene que recular. Oye, pues cuando le tocas el bolsillo a la gente, ahí es en donde manda el ciudadano, por supuesto. Y tenemos que hablar más, se nos acabó el tiempo. Buen fin de semana, Jorge, gracias. Cuando quieras, Gaby, un abrazo.